El director de comunicaciones de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, realizó una visita de supervisión de emergencia a San Francisco de Macorís con el firme propósito de restablecer las relaciones con la prensa local. Tras registrarse varios roces entre agentes y reporteros, Pesqueira dejó claro que bajo su gestión no se permitirá ningún tipo de discriminación hacia los medios independientes o digitales, afirmando que todos los medios son, dígase bien, todos los medios son importantes sin importar su cantidad de seguidores. Óigase bien a lo baboso. Que no, que yo tengo 167,000 views. Idiota. Para asegurar el flujo de las informaciones del acontecer diario. El propio Pesqueira, junto al cabo Duargenis Palma, asumirán temporalmente la distribución de contenidos digitales hasta que se asigne formalmente un nuevo vocero regional. Yo lo voy a dejar ahí, aunque sigue diciendo varias cosas más, ¿verdad? Pero vámonos por parte. Realmente esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Ustedes me entienden? Con pinzas. Y oigan amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Déjenme subir un chismá porque me quedé debajo del alcaide. Pero eso no es nada, yo ahora lo arreglo. Porque me quedé debajo del alcaide. Vamos a ver. Alcaide, carajo, qué cosas, ¿no? Todavía sigo por debajo del alcaide. Ay, bueno, pero ahí voy. Fracatán, fracatán. Ahí. Y ahí. Ahora sí. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar conmigo. Héctor Jason en otro mi comentario. Esto que ustedes tienen aquí detrás es precisamente por un impasse que se dio aquí en San Francisco de Macorís. Ya todos sabemos qué pasó. No hay que volverse loco. Hubo, sin embargo, una reunión del general de la plaza con posiblemente la gran mayoría de los que trabajan aquí la comunicación. Llegué tarde, pero fui también. Allí pasó algo que es muy ajeno a lo que se pretendía hablar, y fue que vergonzosamente, inclusive el periodista David Díaz hizo una referencia titulándola San Francisco de Macorís cuando el desorden sepulta el verdadero periodismo. Dice David Díaz que el reciente y bochornoso episodio ocurrido en el despacho del Comando Regional de la Policía Nacional no es un hecho aislado, es el síntoma más visible de una enfermedad que viene carcomiendo al ejercicio de la comunicación en San Francisco de Macorís. La alarmante pérdida de ética y el irrespeto a las leyes y una preocupante arrabalización del oficio. Dice David que duele ver cómo el legítimo derecho a la información y la sagrada defensa de la libertad de expresión, batallas históricas de la prensa franco-macorizana, hoy son utilizados como un escudo de impunidad por personas que confunden tener un teléfono celular y una cuenta en redes sociales como ser un profesional de la información.
Dice él que el debate ya no es la autoridad, si la autoridad intenta imponer una ley mordaza. El verdadero problema radica en la ligereza con la que se violan principios fundamentales como la presunción de inocencia, exponiendo a detenidos al escarnio público por puro morbo o por la casa de un like. Y ahí estamos de acuerdo, David. Peor aún es ver al intentar buscar soluciones al escenario de diálogos y se transforma en una gallera, un espectáculo de acusaciones mutuas que solo provocan vergüenza ajena, como lo ocurrido en la tarde del miércoles en el despacho del propio director del Comando Regional Nordeste. Hecho como ese destruye la credibilidad del sector. Totalmente de acuerdo con David en eso. Frente a esta situación, el propio general de brigada, Julio César Acosta Félix, se ha pronunciado en varias ocasiones de manera sensata tras el incidente, manifestando con claridad que su misión en esta ciudad no es venir a enfrentar a ningún sector, sino a trabajar arduamente por el bienestar de todos los ciudadanos. Así lo veo yo. Sin embargo, el alto oficial ha sido enfático en un punto clave para lograr una convivencia armónica y un trabajo eficiente. Es estrictamente necesario reconocer y mantener el respeto hacia los demás y hacia los procedimientos legales. Ante esta realidad, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa no pueden seguir siendo espectadores pasivos ni limitarse a emitir comunicados solidarios automáticos. Un llamado urgente a la acción gremial. Sigue diciendo que hay que depurar y regularizar. Dice que es imperativo trazar una línea clara entre el periodista comprometido con la verdad y el enganchado. Ahí eso lo vamos a discutir. Que busca el chantaje o viralidad sin filtros éticos. Es verdad que hay muchos así. Fiscalizar el ejercicio. Los gremios deben asumir un rol activo en la educación, exigencia del cumplimiento de la ley 61-32 sobre expresión y difusión del pensamiento, recordando que los derechos conllevan a deberes. Correcto. Dignificar la profesión, dejar pasar este desorden, es permitir que se desacredite el trabajo de quienes sí se han preparado y ejercen con dignidad en la provincia de Duarte. Dice él que no está de acuerdo con la actitud en contra de los comunicadores que la semana pasada fueron humillados. Condenó ese suceso, pero llegaron las excusas y nos toca a nosotros todos buscar el por qué suceden ese tipo de acontecimientos negativos para comunicadores y autoridades. Es la hora de una reflexión seria entre nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Para exigir respeto, primero hay que respetar las leyes y la dignidad ajena. Totalmente de acuerdo. Si las autoridades muestran apertura al diálogo y clasifican que su meta es el bien común, las instituciones que agrupan a los comunicadores locales tienen la obligación histórica de responder con la misma altura, ponerle el cascabel al gato, sanear el patio y frenar un relajo que actualmente impera y amenaza sepultar el verdadero periodismo. Hay mucho desierto en lo que el periodista David Díaz en ese artículo destaca. Hay cosas que nosotros tenemos que defender, pero hay otras que tenemos que criticar. Para eso yo vengo hoy, porque hay que empezar por el principio, señores. Estas disputas están producto, precisamente como dice David Díaz, de la falta de ética de un grupo y de la presunción de otro que se cree que nada más son ellos. Y es penoso. Miren, el periodismo abarca muchas cosas, pero nosotros tenemos que empezar con una breve historia del periodismo para nosotros poder entender el asunto, en el sentido de que, ¿verdad? Se puede entender qué es lo que realmente está pasando, porque es que mucha gente
toma esto como un relajito, o como un bufeo, o como una bacanería, y el periodismo, tanto autodidacta como el periodismo académico, no son esas cosas. Y en eso tenemos que estar claros. Pero para eso nosotros tenemos que comenzar primero con la historia del periodismo académico primero. Porque el periodismo académico, desgraciadamente, piensa que para tú ser periodista tú tienes que ser académico, y no es así. El principio del periodismo no está en una academia, respetando la distancia, ¿verdad? El periodismo académico nació en el año 1908. Sí, en el año 1908 fue que nació el periodismo académico. La primera fundación de la primera escuela universitaria del mundo, en la Universidad de Missouri, Estados Unidos, fue impulsada por Walter Williams, y poco después, en 1912, Joseph Pulitzer financió la prestigiosa escuela de periodismo de la Universidad de Columbia. Eso es en Nueva York. Ahí se consolidó el periodismo como una carrera formal. Y esto fue el siglo pasado, en el año 1908. Una carrera formal de educación superior. Aquí en Latinoamérica, porque eso fue en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, sus comienzos tienen que ver. La enseñanza formal aquí comenzó a institucionalizarse poco después, y fueron pioneros como la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que comenzaron a impartir cursos formales de periodismo en la década de 1930, seguidos por la Universidad, fuimos los segundos aquí en Latinoamérica, la Universidad de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, para el año 1942, precisamente aquí en República Dominicana, en la UAS, y la Universidad de Chile fue en el 1953. Esto es el desarrollo y el proceso del periodismo académico. Como ustedes pueden ver, el periodismo académico pertenece al siglo XX. Y es precisamente en estos lugares donde se empieza a desarrollar la carrera ya como profesión, como un egresado, ya como una profesión. Pero antes de que existieran las universidades, el periodismo se aprendía exclusivamente como un oficio práctico dentro de los talleres de imprenta y las salas de redacción. Se hacía aprendizaje por imitación. La mayoría de los jóvenes entraban a los periódicos desde abajo. Empezaban como aprendices, o le decían chicos de recados, o llamado a veces copies. Fíjense cómo la palabra copies tiene mucho que ver con el periodismo. Ellos miraban trabajar a los redactores experimentados para aprender precisamente a escribir. Recibían correcciones directas y duras de los editores en el día a día. Le llamaban el periodista, o hay una definición para eso, que es el periodista orquesta. Y así era que se hacía el periodismo cuando comenzó. Eran empíricos, enganchados
¿Qué otra palabra que usan? Pero bueno, una misma persona hacía casi todo el proceso. El reportero buscaba la noticia, la escribía a mano o en las primeras máquinas de escribir. Y muchas veces él mismo ayudaba a acomodar las letras de plomo en la imprenta. Ese era los orígenes del periodismo antes del siglo XX y antes de que fuera a universidad. No existía la división de tareas tan clara que llegó después. Corrector de estilo, editor, escritor, qué sé yo, el diablo y su hermano. Tenían vínculo con la política y la literatura, y aquí es que yo quiero que estos periodistas objetivos entiendan que hay elementos que ellos critican, que sin embargo, sin esa estructura, ellos no existieron. Bueno, los periódicos no buscaban ser neutrales en aquella época. La mayoría de los periodistas eran escritores, oigan bien, ojo con esto, eran escritores, poetas o políticos. Los periodistas, desde antes de meterse usted a la universidad a estudiar periodista, también había actores y personas inquietas. Todavía no existía el periodismo que tanto cacarean en las universidades. Y yo le voy a decir por qué yo digo cacarean y esa presunción de que no, que yo me maté, me fajé. Quiero aclarar algo. Hay muy buenos y talentosos periodistas que son egresados de la universidad. Aquí tenemos buenos ejemplos con Vladimir Paula, con Miguel Montilla, la misma profesora Nelly Ten tiene un programa. ¿Quién más? Hay dos o tres que son engrasados, digo yo, de la universidad. Pero la mayoría de los periodistas que se gradúan en la universidad no ejercen. Hay muchos que no tienen ni un blog, que simplemente son tontos útiles para ir a votar por alguien, pero no pasan de ahí. Y muchos de ellos reciben dinero del Estado simplemente porque tienen un título, pero no realizan ningún trabajo. También entre los periodistas egresados, los profesionales, los diplomados, tenemos mucha gente que se va a la relación pública a trabajar en oficinas privadas y esas cosas, pero no ejercen el periodismo. Quiero hacer eso aclarando. Aquí hay buenos periodistas: Miguel Montilla, Vladimir Paula, Mario Rodríguez, Leo Virgilio de Salazar, ¿cómo se llama? Alberto Jiménez, deja ver, Edith Hilario, deja ver. Aquí hay muchos periodistas egresados que cumplen con la estructura y el perfil de lo que es ser un periodista dentro de lo que es precisamente el periodismo académico. Vamos a seguir. La mayoría de los periodistas eran escritores y poetas, ya le dije. Ojo, de ahí es que nace la base del periodismo. Del arte. No se pierdan en eso. Ellos usaban las páginas para defender sus ideas o atacar a sus rivales. El estilo de escritura era muy libre, largo y con opiniones personales muy diferentes a las noticias directas y objetivas de hoy en día. Eso no quiere decir que la objetividad sea la única forma de hacer noticias. Las normas éticas informales no existían. O sí existían, pero no existían códigos de ética escritos ni manuales de estilo.
La verdad de una noticia en ese tiempo, señores, dependía de la palabra de honor del redactor o del dueño del periódico, y los rumores y las exageraciones eran muy comunes en aquel tiempo para lograr vender más hojas en las calles. Ustedes se están dando cuenta de que el asunto de ahí comienza a formarse ya la exageración y la manipulación, pero no explota todavía. No es ahí donde comienza a tener forma. Es donde ¿verdad? Donde uno se da cuenta de las cosas, pero sepan que el periodismo no nació en la universidad. El periodismo era un oficio. Era un oficio. Y todavía existen en el periodismo periodistas de oficio. Porque en el periodismo ocurre algo muy especial. Y es lo que ustedes no se dan cuenta cuando están criticando a los enganchados. No pasa en carreras como la medicina o ingeniería civil, porque no se necesita obligatoriamente una licencia oficial o un título universitario para ejercerlo. En la mayoría de los países democráticos, esto se debe a que el derecho a informar está protegido precisamente por lo que nos quieren coartar ahora, la libertad de expresión. ¿Ustedes están dando cuenta? Entonces, hoy en día se le llama a periodistas de oficio destacado, a profesionales que vienen de otras carreras, como el derecho, la literatura o la ciencia. Un periodista de oficio, Adelson Miese. Una periodista de oficio, Joanny Paulino, porque ellos tienen otras, aunque Joanny ejerce el periodismo tal y cual como lo hace Miguel Montilla, ellos vienen de otras carreras. Ahora, no es la carrera lo que lo determina, sino quienes ellos son. Entre eso está el derecho, que Joanny es abogado, la literatura o la ciencia, que Adelson Miese es agrónomo, o también está el arte, como yo que soy actor, entre otras cosas. Muchos comenzaron directamente en los medios digitales tradicionales, en mi caso, como es Meca, el camarógrafo de Vladi, que comenzó igual que yo a trabajar para los periodistas y desarrollan su reputación a base de pura práctica y credibilidad, que es lo que hemos hecho nosotros, los periodistas. Yo soy periodista de oficio, porque el problema es que los egresados no quieren reconocer que no solamente el periodista es académico, sino también que es un periodista de oficio. Y esa es una realidad. Y antes de existir el periodista académico, existió el periodista de oficio, que es el primero. Ellos hay ejemplos destacados aquí en República Dominicana, que no son Adelson Miese y Joanny Paulino. Por ejemplo, está Nuria Piera, aunque se le ha ido la cabeza últimamente, pero Nuria Piera y Alicia Ortega, que aunque cuentan con décadas de experiencia, son los máximos referentes del periodismo de investigación en República Dominicana. Y sus caminos muestran el peso de la práctica y la disciplina combinadas. Nuria comenzó en la televisión. Yo me acuerdo de Nuria cuando era chiquita, que yo la veía en la televisión, y se formó en la sala de redacción y el derecho. Entonces, ¿qué maldito o egresado creen de ustedes que pueden tener más conocimiento práctico que Nuria?
¿Cuál de ustedes que tienen un título que se lo dieron a una universidad, Nuria echó los dientes en eso? Entonces es un derecho que ustedes no se lo pueden quitar. Ella es periodista. No es egresada de una universidad, pero es periodista. Alicia Ortega nace en Estados Unidos, forjó su rigor trabajando directamente en grandes cadenas internacionales, una journalist total. Y aquí llegó y consolidó su liderazgo local. Otro que no era periodista, que empezó rimando y haciendo cosas, fue Uchi Lora, un referente. Aunque después estudió periodismo, pero Uchi Lora no empezó siendo periodista. Sin embargo, usted no le pueden quitar ni a Alicia, ni a Uchi Lora, ni a Alicia Ortega, que son periodistas. Porque son periodistas. Y ahorita vamos a ver por qué. Uchi vino de la trinchera de la literatura, la décima, el conocimiento profundo de la cultura popular. Hay personas como Leila Guerriero, que es argentina, es una de las cronistas más famosas de toda América Latina. Ella no estudió periodismo en la universidad, aprendió el oficio escribiendo, editando en revistas. Hoy en día imparte talleres internacionales y sus crónicas literarias se estudian en las propias universidades. Y ustedes, ñame, muchos de ustedes han tenido que recibir conocimiento de sus libros. También están los creadores y líderes de plataformas digitales, que en la actualidad son figuras que vienen de sectores técnicos como yo, de la radiodifusión o del activismo social. Yo vengo de la televisión. Yo soy editor graduado por Infotep, o del activismo social como Bolívar Santos, por ejemplo, José Alfonseca Zuncar, que vienen del activismo social, y manejan programas informativos de altísima influencia, o manejamos, como ocurre la mayoría de plataformas de debates en Santo Domingo. Ahí hay muchos que no son periodistas, aunque el debate sobre su estilo siguen discutiendo ustedes, los egresados, su estilo sigue siendo abierto y son los que mueven la opinión pública, aplicando la esencia del antiguo oficio: conectar directo con la gente. ¿Qué es lo que pasa con muchos egresados? Que no tienen el talento ni la capacidad para conectar. Entonces se escudan detrás de un título, pero no tienen la conexión. Yo veo muchísima gente que son periodistas egresados que no tienen ni un blog, y usted lo ve opinando. Y en lo único que ellos son importantes es el día de la votación del Colegio Dominicano de Periodistas. Miren, ello es una realidad actual, y es que el oficio y la profesión se han mezclado los dos. Los mejores periodistas con títulos universitarios necesitan salir a la calle para adquirir la astucia del oficio, y los periodistas empíricos necesitan adoptar el rigor de la profesión para no perder credibilidad en un mundo lleno de noticias falsas. Y que yo soy periodista, y como yo soy periodista, yo no me ligo con todo el mundo. Usted lo que es un ñame. Pero que yo me fui a estudiar, y yo duré 4 años estudiando periodismo, así que tú y yo no somos iguales. Entonces usted va a un sitio donde hay una situación social y usted no sabe ni siquiera cómo hacer una introducción, y usted no sabe conectar con la gente, y usted no sabe parar a una gente para entrevistarlo. Y yo me acuerdo de una periodista egresada que una vez nos llamaron para un asunto en la policía, yo no me acuerdo, y era un tema de qué sé yo qué diablo.
Y uno de los empíricos aprovechó y le preguntó a ese militar lo que estaba sobre el tapete. Pues ya salió criticándolo, que no era para eso que lo habían llamado. Sin embargo, la noticia que salió de ahí fue la que el empírico trabajó, porque la otra lo que era una simple información, y ese militar no era fácil de encontrar. Eso es astucia periodística. Pero ella no, ella fue a tomar la noticia que la llamó y dejó pasar la verdadera información, la que le interesaba al pueblo. Ahí es que está la diferencia. Ve, es verdad que hay un mundo lleno de noticias falsas, y eso tienes tú que buscar la manera de saber cuándo una noticia es falsa y cuándo una noticia no es falsa. Otra cosa, a la mayoría de los que están en la universidad le dicen que tienen que ser objetivos, pero es solamente el periodista objetivo. Yo no soy objetivo, ni tampoco soy subjetivo. Yo soy intermedio, pero vamos a aclarar eso. Vamos a establecer el periodista objetivo, por ejemplo, es el periodista simple, frío, analítico, que busca mostrar los hechos tal como ocurrieron, dejando de lado sus propios sentimientos y ya. Mataron a uno en el sector tal y tal, se murió. Ahora pasamos a la noticia, se está comiendo locrio en qué sé yo quién. Ok. Ese periodista es muy bueno. ¿Saben para qué? Para el noticiero, la información, darla rápida. Porque ahí, en la información de la noticia, no se requiere más nada, ¿verdad? Pero el conglomerado social es algo muy diferente. El periodista sugestivo, este es el más manipulador de todo, y en base a eso yo le puedo decir a ustedes que la mayoría de los que pretenden aquí hacer periodismo, tanto de los empíricos como de los egresados, la gran mayoría de ellos dicen que son objetivos y no lo son. Lo que son es sugestivos, porque muchos de ellos buscan guiar la mente del público hacia una idea, usando opiniones, emociones o palabras llamativas, y se personalizan en ellos. Entonces, en ese sentido, hay problemas. Uno trabaja como si fuera un espejo o una cámara de video, que es el objetivo. Un pedazo de ñame ahí. Y ese es el periodista que dice mucho ser. Y es lo que le dicen en las universidades que debe ser un periodista. Porque ese periodista no se mete en problemas, ese periodista siempre va a mantener una credibilidad, según ellos, y como su meta es contar la verdad de un hecho de la forma más neutral y exacta posible, no toma partido por nadie. Y está muy bien, ese es el periodismo informativo. Su método busca fuentes de información de ambos lados, y esas cosas. Usa un lenguaje de oraciones cortas, datos exactos, muy bien. El gobierno inauguró un nuevo hospital con capacidad para 100 camas tras una inversión de 5 millones de dólares. Ya, ese es el objetivo. El subjetivo no solo se queda ahí, el subjetivo cuenta el hecho, no solo se queda ahí, sino que sugiere al lector
y ese es el que manipula, sugiere al lector cómo debe sentirse o qué debe opinar sobre esa noticia, utiliza la persuasión, la literatura o ideología para influir en el pensamiento de las personas de forma sutil o directa. Ese es el subjetivo. Muy común en las columnas de opinión, las crónicas y los programas de debate político. Su método es seleccionar ciertos datos, adjetivos, imágenes que despiertan emociones específicas como enojo, tristeza, alegría o sospecha. Su lenguaje es más libre, es más artístico, actúa apasionado y utiliza adjetivos calificativos. A veces escribe desde su propia experiencia. Un ejemplo como: tras años de promesas rotas, el gobierno por fin abrió un moderno hospital que fue a aliviar el dolor de una comunidad olvidada. Yo le voy a decir una cosa, a mí me gusta más el subjetivo, pero también es el más manipulador, y aquí en República Dominicana mucho de lo que se dice en objetivo no lo son, son sugestivos y trabaja la sugestión. Hay una diferencia entre ellos dos. El objetivo te da los datos fríos para que tú saques tus propias conclusiones, que debe ser lo correcto. El subjetivo te guía de la mano para que veas noticias desde el punto de vista que él considera correcto. Esas son dos de las fases de estos periodistas. Sin embargo, a mí me parece que el periodista intermedio o el interpretativo, que es el tercer elemento, es el que realmente todos debemos aspirar a lo que trabajamos. El periodismo interpretativo, se encuentra justo en medio de los dos casos, objetivo y sugestivo. Porque el interpretativo, como estoy tratando de ser yo en este momento, no solo te dice qué pasó, sino que te explica por qué pasó y qué significa para tu vida. La meta principal es dar contexto y claridad en un mundo lleno de noticias rápidas para entenderlo de forma sencilla. Si el periodismo objetivo te da los datos y el subjetivo te dice qué opinar, el interpretativo te ayuda a comprender el problema de fondo, que debe ser lo correcto. Y entonces el interpretativo no se queda solo con la declaración del día, investiga los antecedentes históricos, como estoy haciendo yo en este momento, la causa del hecho, cruza información, conecta diferentes datos, estadísticas y opiniones de expertos para armar un panorama completo. Trata de explicar las consecuencias y aclara al público cómo impactará esa noticia en su economía, su salud o su vida diaria en el futuro. Manteniendo siempre el rigor, a diferencia del periodismo subjetivo, el interpretativo no inventa opiniones ni toma partido. Simplemente se basa estrictamente en hechos verificables y análisis técnico, como estoy haciendo yo, para que ustedes lo interpreten. Imagínense que sube el precio de la gasolina. Así lo contarían los tres estilos. Objetivo: el precio de la gasolina aumentó hoy en un 10%. Ya te dio el dato, ahí se quedó. Subjetivo: un golpe abusivo, el bolsillo de los ciudadanos. La gasolina sube otra vez por culpa de las malas decisiones del gobierno. Y busca un culpable. El interpretativo te dice: la gasolina subió un 10% debido al conflicto geopolítico en Medio Oriente que recortó la producción de petróleo. Los expertos señalan que este aumento provocará un alza en el transporte público local a partir de la próxima semana. O sea, te explica la causa mundial y el impacto real que va a tener en tu vida. Son tres tipos de periodismo y hay que tener
ética en lo que usted va a hacer, que es lo que está faltando en muchos aquí. El periodismo es importante, señor, porque gracias a las redes sociales nos enteramos de la noticia, el qué pasó de forma inmediata. Por eso el valor real de un periodista moderno ya no es dar primicias, sino hacer periodismo interpretativo. Hay que sentarse a investigar, señor, y analizar el montón de información disponible y explicarle a la gente lo que es verdad, qué es mentira y por qué importa. No ir al cuartel a coger un infeliz sin saber si es inocente y decir que está preso por robo. Entonces, nosotros tenemos que ver estos tres enfoques. Miren, otra cosa. Eso de que para usted ser periodista usted necesita un diploma, eso no es verdad. Ese cuento se lo han hecho tragar a los estudiantes de la comunicación desde hace tiempo. Eso no necesita obligatoriamente un título universitario para llamarse o trabajar como periodista. Ustedes saben por qué, porque legalmente a las personas que ejercen el oficio sin un diploma también se le puede llamar así. Y es que a nivel internacional y local la situación se divide en dos aspectos fundamentales. Y todo tiene que ver con el aspecto legal de la libertad de expresión, que es lo que manda realmente y es lo que determina, no el maldito título, ni que usted se cree que usted trabaja en un medio. Eso no es. En la medicina o el derecho son profesiones reguladas donde es un delito recetar o defender a alguien sin título formal. Con el periodismo es totalmente diferente debido a un derecho humano. Un derecho humano fundamental que se llama libertad de prensa y de expresión. En 1985 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico en relación a eso. Se llama la opinión consultiva OC5-85, en la cual dictaminó que exigir un título universitario obligatorio o matrícula estatal para ejercer el periodismo viola, óigase bien, a esos ñames que tienen en medio, viola los derechos humanos. La Corte explica que el periodismo es la manifestación misma de la libertad de expresión de los ciudadanos, por lo que cualquier persona, lo repito, cualquier persona tiene derecho a buscar, procesar y difundir información. Por ejemplo, en la República Dominicana, la ley de colegiación protege este principio y establece que no se requiere un título universitario específico para ejercer esta labor. Aunque existen regulaciones de identidad como la cédula oficial dominicana, donde solo quienes tengan un título validado por el Ministerio de Educación Superior pueden registrar textualmente la palabra periodista como su profesión oficial en el documento de identidad. Pero eso es en el documento de identidad. El mío dice publicista. Aquí, periodista. Publicista lo abarca todo. Pero bueno, en el aspecto social, señores, ¿quién es el periodista en la práctica? Que ahí es que muchos se caen. En el día a día, el respeto al nombre de periodista se gana mediante la credibilidad y el método de trabajo, no mediante un papel que usted tenga colgado allí que dice, yo soy periodista. Eso no es lo que lo hace periodista a usted. El periodista titulado tiene la ventaja
de haber estudiado teorías de comunicación, metodologías de investigación científica, leyes de prensa y análisis de datos en las aulas. Pero el no titulado o empírico es la persona que aprende haciendo dentro de un medio. Muchos de los reporteros de investigación, cronistas de guerra, periodistas deportivos o analistas políticos más destacados del mundo vienen de la carrera como la literatura, la historia, la economía o la informática. Y no del periodismo que usted estudia. Como en el caso mío, que vengo de ahí. Yo vengo de la actuación, yo vengo de la técnica de televisión, soy cineasta graduado, soy publicista. Hay límites. Por ejemplo, un creador de contenido, es importante aclarar que no toda persona que publica información en redes sociales es periodista. El diccionario de Oxford o la academia recuerdan que un periodista tenga título o no se define por su método. Investiga a fondo, contrasta con las fuentes, verifica que los datos sean reales y sigue un código de ética. Eso es un periodista, tenga título o no tenga. Y yo cumplo con esos requisitos. Y aquí muchos cumplen con esos requisitos. Y hay gente de los enganchados que cumplen esos requisitos. Y hay muchos de los que son titulados que no cumplen con esos requisitos. Que son periodistas porque tienen un título enganchado ahí. Pero como vuelvo y le reitero, no tienen ni un blog en su casa. Porque es que si alguien se sienta frente a una cámara a dar su opinión personal sin investigar ni verificar, eso es un influencer o creador de contenido, pero no es un periodista. Y aquí es que está la gran diferencia. Cuando yo me siento aquí a hablar de algo, es porque yo he investigado y he trabajado y he hurgado en eso. Ahora yo me siento aquí a decirle mala palabra a la gente y a estar de baboso, yo no soy periodista. Eso no es ser periodista. Ahí tú no eres periodista, ahí tú lo que eres un influencer. Y yo no soy influencer. No es un periodista. Y en eso hay que estar claro. No cualquiera que esté dando opiniones sin base. Lo fundamental del periodismo es usted poder discernir. Porque ahora mismo, con el impacto de la tecnología y los grandes nombres del pasado, fueron los que moldearon por completo el periodismo que conocemos hoy. Y entonces, por ejemplo, los periodistas de antes usaban el telégrafo en forma de redactar, y antes del telégrafo las noticias viajaban en barco o caballo, y los periodistas escribían textos larguísimos, llenos de opiniones y adornos, porque ellos eran literarios. Cuando el telégrafo se expandió a mediados del siglo XVIII, revolucionó la escritura periodística por completo debido a dos razones muy simples. Las empresas de telégrafo cobraban por cada palabra enviada y las líneas se cortaban constantemente. Entonces de ahí es que viene el texto de los párrafos, de usted acortarlo, para ahorrar dinero y asegurar que lo más importante llegara antes de que cayera la señal. Los periodistas inventaron la nueva forma de redactar, y ahí nació lo que tiene que ser un principio para todo, empírico y académico. La pirámide invertida. El que no tenga ese principio no te va a hacer una buena redacción cronológica. De ahí fue que se aprendió lo más importante.
El primer párrafo es quién, cómo, cuándo y dónde. Esa es la pirámide invertida. Quién, cuándo y dónde. Los detalles menos importantes se ponen al final. Ahí se acabaron los adornos, se eliminaron las opiniones personales, la metáfora, los adjetivos innecesarios, las oraciones se volvieron cortas, directas, al grano. Y ahí fue que apareció la objetividad moderna, que decir la cosa corta y que se entienda. Entonces de ahí salieron a la agencia de noticias como Associated Press, que enviaban un mismo texto por telégrafo a periódicos de distintas ideologías políticas. La redacción tuvo que volverse neutral para que todos los diarios pudieran publicarla sin ofender a sus lectores. Y de ahí viene entonces la cuestión de la objetividad. Entonces ellos existieron antes de que existiera la universidad. Hubo muy buena comunicación, grandes mentes de literatura, la política y el activismo social en nuestra región ejercieron el periodismo con una valentía y un talento extraordinario, señores. Algunos de los más destacados fueron precisamente uno que ustedes oyen mencionar siempre, que es José Martí. José Martí, lo que era poeta o algo así, es considerado uno de los más grandes cronistas de América Latina. Trabajó para importantes periódicos de la región como La Nación de Argentina y de Estados Unidos. Sus textos combinaban, oigan bien, una profunda investigación, que eso tiene que ser importante, de la realidad social con un estilo literario bellísimo, demostrando que el periodismo de oficio podía ser una obra de arte. El periodismo de oficio. No, porque yo soy periodista, yo me fajé y me sacrifiqué. A nadie le importa esa vaina. Lo que importa es el talento, como lo tenía Roberto Arlt de Argentina. Un verdadero periodista de calle del siglo XX, sin estudios universitarios, se convirtió en una leyenda gracias a sus acuafuertes porteñas. Una serie de columnas diarias en el diario El Mundo. Arlt caminaba de la ciudad de Buenos Aires de noche, hablaba de ladrones, vagabundos y trabajadores y retrataba la realidad con una crudeza y honestidad nunca vista antes. Ese era un periodista y no fue a la universidad. Y Clorinda Matos de Turner, Perú, una pionera absoluta en el siglo XVIII, dirigió periódicos, revistas en una época donde las mujeres tenían prohibido el acceso a esos periódicos, a esos espacios. Usó el periodismo de oficio para denunciar los abusos contra los pueblos indígenas y defender la educación de las mujeres, enfrentándose al poder político y religioso. O Arturo Pellerano, ustedes han oído hablar de Arturo Pellerano, el FAO, ¿verdad? Ese dominicano. Ese dominicano fundó el periódico El Listín Diario, Arturo Pellerano, en 1889, originalmente como El Listín. Él lo que estaba ligado era el comercio y las aduanas, pero en su oficio periodístico creó la escuela práctica donde se formaron generaciones de redactores dominicanos. Y no era académico. Y el Listín Diario hoy en día sobrevive todavía. Porque que antes de la llegada de las aulas universitarias, hay una historia hecha. Hay una historia hecha. Entonces, ustedes creen, ¿cómo tú le quitas a Arturo Pellerano el galardón de periodista o a José Martí? Ninguno de ustedes son más periodistas que ellos.
Ninguno de ustedes. Las plataformas digitales y los influencers están precisamente reviviendo eso, el periodismo de oficio, eliminar los intermediarios tradicionales como los canales de televisión o grandes periódicos. Y es aquí donde yo le digo a David Díaz que un celular, una computadora, un celular contiene lo mismo que contiene un canal de televisión completo y quizás más. Porque es que ahora con todas estas cosas se está regresando a la esencia del reportero del siglo XVIII, al periodista orquesta. Una sola persona busca la información, la produce, la conecta directamente con su público. Y este es un fenómeno que no es solamente local, sino que tiene un gigantesco impacto global, que está cambiando la política, la economía y la forma en que el mundo se entera de las cosas. Y por eso que no podemos discriminar a nadie. Está regresando la esencia del oficio del periodista orquesta. La independencia técnica hoy en día. Un creador de contenido con un teléfono móvil y conexión a internet tiene las mismas herramientas de difusión que una cadena de televisión. En los formatos nativos, por ejemplo, las transmisiones en vivo en Twitch o YouTube, los hilos de información, los videos cortos en TikTok, todo eso está reviviendo el estilo narrativo del antiguo oficio, donde lo que importa es la rapidez y la naturalidad y la cercanía por encima de las estructuras formales de redacción escolar. Entonces, al igual que en el pasado, cuando los lectores compraban el periódico directamente en la calle, hoy el público financia a estos comunicadores mediante suscripciones directas, donaciones o patrocinios, sin depender de la publicidad de los gobiernos. Por eso nosotros vemos un piro tan fuerte y esa cosa. Porque existe una modalidad dentro de los influencers que se llama newsfluencer. Porque es que no todos los influencers suben bailes o comedia. Existe una corriente global llamada precisamente newsfluencer. Influencers de noticias. Personas que se dedican exclusivamente a explicar la realidad. Por ejemplo, en la guerra reciente y crisis sociales, ciudadanos comunes y creadores de contenido independiente, como esta muchacha que la están jodiendo en Cuba, transmiten en vivo desde el lugar de los hechos, mucho antes de que lleguen las agencias internacionales de noticias. Hay un caso muy interesante que es el de los podcasts de panel. Aquí en el mercado dominicano y latinoamericano, los programas de debate en plataformas de video han desplazado los programas de radio tradicionales, aunque muchos de sus integrantes no son periodistas titulados, son quienes marcan la agenda de lo que la gente discute en el día a día. Y eso tiene un impacto global. Este nuevo oficio, este renacimiento del periodismo empírico digital tiene efectos profundos en todo el planeta. Entonces, ¿cómo que ustedes me vienen a decir? No, que los enganchados, que ellos... No. Los periodistas académicos son académicos, pero el periodismo digital existe. Existe el periodismo de calle. El periodismo de calle. El periodismo de calle. Porque es que la base del periodismo está sobre la construcción o lo que es precisamente la libertad de expresión. Ahí es que te detalle. Y yo lo voy a dejar aquí porque esto va a salir muy largo. Pero yo voy a seguir un segundo capítulo en relación a esto de la breve historia del periodismo. Pero por hoy, porque es largo el asunto. Yo estuve investigando
Y la verdad es que es largo el asunto, pero yo le voy a aconsejar a los académicos que se dejen de estar rechazando que los que no somos académicos no somos periodistas. Nosotros sí somos periodistas porque nosotros cumplimos con los estándares establecidos para él. Y no le voy a decir más nada. En el próximo capítulo seguiremos hablando de esto. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Nada, yo soy Héctor Jason. Les voy a dejar. Y nada, los veo en un próximo mi comentario.